Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Estadísticamente, el 19 de septiembre o septiembre es una fecha que en México se presentan estos temblores sísmicos, ¿no? Y recordamos años como el del 85, 2010, 2022, temblores que han sacudido a la Ciudad de México, que han sacudido a México en diferentes ciudades. Y es una fecha que a muchas generaciones ha marcado. Muchas personas que han estado en medio de estos temblores pueden estar de alguna manera conscientes de lo que implica estar en medio de un temblor. Muchas personas simplemente por escuchar la alarma sísmica se ponen nerviosos o les da temor o no saben qué hacer, y la realidad es que estar en medio de un temblor pues no es cosa sencilla. Podríamos imaginar todo el caos que se vive alrededor de una situación como esa. Podemos escuchar las paredes crujir, podemos escuchar las ventanas romperse, podemos ver cómo se desmorona, cómo se cae alrededor de nosotros. Las personas que están en medio de un temblor no saben a dónde correr, no saben si esconderse, no saben si salir corriendo, no saben si buscar un lugar seguro. Simplemente se escucha caos, se ve el desastre, se escuchan gritos. Un temblor es algo definitivamente que el estar en un temblor que a nadie se le desea. Y esto nos refleja cómo de alguna manera nosotros, al enfrentarnos en este tipo de situaciones, buscamos lugares seguros, ¿cierto? Buscamos sentirnos protegidos, buscamos sentirnos a salvo. Y no simplemente en cuestiones de temblores buscamos la protección física, sino también cuando diferentes temblores, diferentes situaciones llegan a nuestra vida, cuando todo se empieza a desmoronar, cuando no tienen sentido las cosas, cuando vemos momentos, situaciones que afectan nuestra estabilidad. No sabemos si correr, no sabemos si llorar, no sabemos si pedir ayuda. Simplemente nos sentimos que todo está colapsando a nuestro alrededor. Nuestras finanzas, cuando las personas nos traicionan, nos abandonan, nos sentimos solos, cuando los recursos no nos alcanzan, simplemente no sabemos qué hacer, cuando las cosas no se dan como me hubiera gustado que se hubieran dado, mis planes, todo lo que he pensado que iba a salir, y todo se desmorona, nada tiene sentido. Nos sentimos en medio de un temblor, buscando un refugio, buscando un lugar seguro, buscando algo que nos dé esa estabilidad.
El día de hoy llegamos a una porción larga, por cierto, en la cual hay diferentes porciones que son muy profundas y que podríamos dividir estas porciones y podríamos predicar acerca de la traición de Judas, acerca de la Santa Cena, acerca de la negación de Pedro. Sin embargo, en esta prédica vamos a ver cuál es el mensaje de manera general, cuál es el mensaje del versículo 1 al versículo 38. En esta porción nosotros vamos a ver cómo aparentemente todo se está desmoronando, todo se está colapsando alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Nada aparentemente tiene sentido. Vamos a ver la traición de Lucas, la traición de Judas. Vemos una disputa entre los discípulos. Vemos la negación de Pedro. Vemos la torpeza de los 12. Jesucristo está a punto de ser crucificado. Los discípulos lo saben. Jesucristo se los ha dicho varias veces. Los está preparando. Jesucristo está a punto de entregarle esa autoridad, esa responsabilidad a los 12. Ellos saben que Jesucristo va a partir, que va a ser crucificado. Sin embargo, todo empieza a colapsar, todo empieza a caer. Vemos la traición, versículo 1. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Una fiesta que era histórica, una fiesta que era súper importante para todos los judíos. Una fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, era una fiesta en la que todo el pueblo se congregaba. Y era una fiesta muy importante porque recordaban cómo Dios los había rescatado de la esclavitud en Egipto. Recordaban cómo Dios los había liberado de esa esclavitud y ahora ellos comían 7 días panes sin levadura para recordar lo que Dios había hecho y cómo ellos habían salido corriendo. ¿Se acuerdan? Ahí lo vemos en Génesis, en Éxodo. Cómo ellos habían salido y cómo esos panes eran un recordatorio de la premura y de la gracia y del poder de Dios. Esa fiesta era bastante importante y en el centro de esa fiesta se encontraba lo que era la Pascua, en donde recordaban a través del sacrificio de un cordero y marcaban las puertas con sangre de ese cordero, recordando lo que Dios había hecho con todos los primogénitos. La muerte había pasado, habían encontrado redención, nadie había muerto, aquellos que habían puesto la sangre de ese cordero, ¿se acuerdan? Y recordaban en esta fiesta la liberación de Dios y la redención de Dios. Era una fiesta muy importante donde toda la gente se congregaba en Jerusalén, todos se reunían en Jerusalén para recordar esta fiesta de los panes sin levadura. Y este es el contexto, este es el marco donde se está desarrollando todo esto. Recordaban que un cordero había derramado su sangre redimiendo al pueblo. Y en este contexto Jesucristo les va a recordar a sus discípulos que Él va a derramar su sangre para redención de todo un pueblo. Versículo 2. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban de algún modo acabar con Jesús porque temían al pueblo. Y date cuenta de esta ironía. Los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban de algún modo acabar con Jesús. Aquel cordero que iba a derramar su sangre iba a redimir a toda una nación, a todo un pueblo, a todo el mundo. Estaba siendo buscado por los sacerdotes y los maestros para acabar con su vida. Lo que ellos querían era callar a Jesús y no se daban cuenta que estaban cumpliendo una profecía. Versículo 3, entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Y este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo se entregaría a Jesús. Y ellos se alegraron y acordaron darle dinero, el cumplimiento de otra profecía sin darse cuenta. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Aparentemente todo está colapsando, aparentemente las cosas están saliendo de control. Cuando Jesucristo le va a entregar la responsabilidad a los 12, de repente
Judas Iscariote traiciona a su maestro y lo entrega a las autoridades. Y el versículo 3 nos dice que entró Satanás en Judas. Y cuando nosotros leemos esto, podemos imaginar alguna posesión y vemos películas y podemos imaginar cómo Satanás tomó control de Judas, como si fuera un zombie. Sin embargo, la idea es que Judas nunca creyó en nuestro Señor. Judas, y la narración de los evangelios nos dan las pistas, Judas siempre estuvo interesado en el dinero. Judas estaba preocupado por el dinero. Judas nunca creyó en nuestro Señor. Judas estaba influenciado por el mundo. De tal manera que Judas nunca fue de los 12. Estaba, pero no era. De tal manera que Satanás tomó el control, tuvo influencia, tuvo dominio en la vida de Judas. Aparentemente Judas seguía a Jesús y estuvo durante 3 años de cerca con nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo, escuchando, sirviendo, amando, administrando los recursos. Sin embargo, Judas estuvo dispuesto a vender a nuestro Señor por unas monedas de plata. Judas, uno de los 12, estuvo 3 años con Jesucristo caminando. Judas conocía la teología de Cristo, conocía la doctrina de Cristo, estuvo escuchando las palabras del Hijo de Dios. Y aún así Judas estuvo dispuesto a entregar al Hijo de Dios por unas monedas de plata. ¿Te das cuenta? Judas estuvo cerca de nuestro Señor, pero nunca fue transformado. Judas estuvo al servicio de nuestro Señor, pero nunca fue su intención glorificar y estar al servicio del reino de nuestro Señor. Cerca, pero lejos, Judas nunca creyó en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que aquí es un buen momento para preguntarnos a nosotros mismos. Muchos de nosotros estamos cerca de la iglesia, cerca del ministerio, sirviendo, cantando, tenemos una relación cercana con Dios, ministramos en la iglesia, leemos nuestras Biblias, sabemos versículos, sabemos doctrinas. Sin embargo, esa doctrina no transforma nuestro corazón. Y no estamos dispuestos a dejar esas monedas de plata. Y lo que buscamos son esas monedas de plata. Lo que buscamos es nuestra voluntad, nuestros intereses. No estamos dispuestos a soltar esas monedas de plata y mucho de esto se ve reflejado en las relaciones que tenemos. Porque amo a Dios con todo mi corazón y estoy dispuesto a servirlo y estoy dispuesto a adorarlo hasta que Él no toque la relación en la que estoy. Y ahí están mis monedas. Y yo amo a Dios y le canto y lloro en las alabanzas hasta que Él no toque mis sueños, mis recursos, mi trabajo, mi hobby. Y muchos de nosotros leemos y juzgamos a Judas como debería de ser juzgado. Sin embargo, nos apartamos completamente del pecado. Y no reconocemos que todos nosotros, muchos de nosotros, no estamos dispuestos a soltar esas monedas. Y traicionamos a nuestro Señor, traicionamos la voluntad de nuestro Señor, porque estamos aferrados a esas monedas. Cerca y lejos. Judas, enfocado en las monedas, no estuvo dispuesto a dejarlas y estuvo dispuesto a traicionar a su maestro. ¿Qué tanto de Judas tenemos nosotros? ¿Qué tanto nuestras monedas están afectando nuestras decisiones en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica? ¿Qué tanto esas monedas, ese trabajo, esa relación, ese sueño está moldeando nuestra vida y nuestras decisiones al punto de ir en contra de la voluntad de nuestro Señor?
Aparentemente todo se está derrumbando alrededor de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 24 llegamos a la disputa. Versículo 24, tuvieron además un altercado los discípulos sobre cuál de ellos sería el más importante. Los discípulos se están peleando, Jesucristo está en sus últimos días, está a punto de ser entregado. Y los discípulos se los discipulando para ver quién va a ser el más importante. Y podremos preguntarnos por qué es que los discípulos están peleando en este momento. Anteriormente, en el versículo 21, Jesús les había señalado que la mano del que me entrega está conmigo en esta mesa. Nosotros sabemos que es Judas, nosotros sabemos que va a ser Pedro el que lo va a traicionar. Sin embargo, ellos no lo saben. Y podríamos imaginar que después de esta declaración de Jesús, todos empiezan a preguntar, bueno, si yo no soy quien lo va a traicionar, porque yo estoy seguro del amor que le tengo a Dios, porque yo iría con Dios hasta la muerte, entonces ha de ser uno de ellos. Y si es uno de ellos, no merece estar en esta mesa. Y si es uno de ellos, yo soy superior a aquel que lo va a traicionar. Y podríamos imaginar esta dinámica en la mesa, los discípulos peleándose para ver quién va a ser el más importante, quién ama más a Dios, quién le sirve mejor a Dios. En vez de que estén dolidos, llorando, en aflicción, porque su Señor va a ser entregado, porque va a ser traicionado, estos cuates están preocupados para ver quién va a ser el más importante. ¿Te das cuenta de esta ironía? En el versículo 25 Jesús les dice, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No se así entre ustedes, al contrario, el mayor debe de comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y esto es lo que les había enseñado Jesucristo durante todo su ministerio. Habían caminado con él durante 3 años. Jesucristo les había lavado los pies a sus discípulos con todo lo que esto implicaba. Jesucristo les había multiplicado, había servido, había alimentado a multitudes. Jesucristo les había servido durante todo su ministerio y Jesucristo les había dicho que él mismo entregaría su sangre, entregaría su vida para el bien de los suyos. Todo esto se los había dicho Jesús y lo había hecho. Sin embargo, en este momento ellos están preocupados porque quieren ser servidos, porque quieren ser los más importantes, porque quieren ser reconocidos. Todo está colapsando aparentemente alrededor de Jesús. Jesucristo le va a dar la responsabilidad a estos discípulos que no entienden y que lo traicionan. Los discípulos centrados en sí mismos, buscando su gloria, su reconocimiento, buscando ser servidos y no servir. Y de nuevo nos tendríamos que preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir antes que ser servidos? ¿Cuántos de nosotros venimos a servir a la iglesia? ¿O esperamos que todas las personas nos sirvan a nosotros porque es su responsabilidad? Porque son cristianos y porque están en la iglesia precisamente para servirme, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros buscamos servir antes que ser servidos? ¿Cuántos de nosotros reconocemos antes que buscar el reconocimiento? Porque muchos estamos preocupados por la plataforma, por el reconocimiento. No entendemos el mensaje del evangelio y no lo hemos entendido. Cristo sirvió a sus discípulos, Cristo sirve a su iglesia, Cristo se entregó por su iglesia. Y nosotros seguimos enfrascados en nuestro reino, buscando que la gente nos reconozca, que los hermanos nos reconozcan, que la gente nos sirva. Quiero ser reconocido porque canto, quiero ser reconocido porque predico, porque enseño, porque sirvo. Y no lo hacemos muchas veces con humildad, sino lo hacemos precisamente buscando ese reconocimiento.
Y no nos damos cuenta que la grandeza no está en el talento, en el rol, en la responsabilidad que tienes, sino la grandeza está en la humildad con lo que lo hacemos. Porque solo así Dios es glorificado. Puedes ser la persona más talentosa, puedes predicar muy bien, pero si lo haces buscando tu propia gloria, si lo haces buscando ser reconocido, nada de esto tiene sentido a la luz del Evangelio. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad, y esto es lo que Jesús les ha enseñado a sus discípulos durante su ministerio, durante estos 3 años. Y estos cuates, a punto de graduarse, se empiezan a pelear para ver quién era el más importante entre los 12. Aparentemente todo se está colapsando, porque lo van a negar, porque va a haber disputas tontas, lo van a traicionar. Versículo 31. Simón, Simón, Jesús le dice: mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearte como si fueran trigo. Y nos tendríamos que preguntar, ¿por qué es que Cristo permitió que Pedro fuera zarandeado? No es que Dios es todopoderoso, no es que Dios puede controlar y puede negar. ¿Por qué es que por qué Jesús le permitió a Satanás que Pedro fuera zarandeado? ¿Nunca te lo has preguntado? Y esto nos recuerda mucho a lo que pasó con Job. Porque Satanás le pidió a Dios poner a prueba a Job, y Job fue puesto a prueba. Todo lo que Job tenía desapareció, su familia desapareció, sus posesiones desaparecieron. Y Dios le permitió a Satanás poner a prueba a Job. Y Dios le permitió a Satanás zarandear a Pedro. Y quiero que te des cuenta de esto, que Satanás nunca fue soberano. Satanás le pidió permiso a Dios, le pidió la autoridad a Dios para permitirle probar a Job, probar a Pedro. Satanás no es soberano, Satanás se rinde a la autoridad de Dios. Y sí, Dios permitió que Job, que Pedro y que nosotros muchas veces seamos probados. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque Job fue acrisolado, Job fue purificado, porque en esa prueba Job entendió que no eran sus recursos lo que le daban a él la identidad, lo que le daban a él la plenitud, lo que él necesitaba, porque no eran sus posesiones, que no es su fuerza. Pedro se va a dar cuenta que no es tan fuerte como él pensaba, que no es su fuerza, que no es su amor, que no es su disposición por seguir a Jesús lo que lo mantiene cerca de Jesús. Y Pedro va a ser probado. Y en esta prueba va a ser humillado y va a ser llevado a los pies de Cristo. Versículo 32, yo he orado por ti, Pedro, para que no falle tu fe. No te preocupes, Pedro, yo tengo todo en control. Vas a ser zarandeado, amigo mío, pero yo tengo todo en control y yo voy a orar por ti y tu fe va a ser restaurada, y cuando tú vuelas a mí, ¿sabes qué? Vas a fortalecer a toda la iglesia porque tengo todo en control. Y date cuenta de la respuesta de Pedro: Señor, ¿qué estás diciendo? Si yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, a la muerte, a donde te lleven, porque yo te amo y porque yo puedo ir a donde tú vayas. Jesucristo, su Señor, le está diciendo: hijo, yo te he entregado y vas a ser probado y vas a ser zarandeado, y no te preocupes, yo voy a interceder por ti, todo va a estar bien, vas a ser fortalecido. Y ese es el objetivo. Y Pedro le dice: no digas tonterías, porque yo estoy dispuesto a ir contigo a donde vayas, inclusive a la muerte. ¿Te das cuenta de la torpeza de Pedro? Pedro estaba seguro
Estaba seguro, hubiera podido apostar lo que fuera, porque él sabía que iba a estar con Jesucristo, con su maestro, con su amigo hasta la muerte. ¿Y recuerdas qué pasó? El gallo cantó 3 veces. Y Pedro, cuando una sirvienta le pregunta, ¿qué hace? Niega a su Señor. Sale corriendo. ¿Dónde estuvo esa seguridad? ¿Dónde estuvo esa fuerza? ¿Dónde estuvo ese amor? Pedro confiando en sí mismo. Pedro confiando en su fuerza. Pedro confiando en su amor. Pedro confiando en sí mismo. Y precisamente esa confianza en sí mismo fue lo que lo llevó a negar a nuestro Señor. Y temo, hermanos míos, que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, por supuesto, somos tan parecidos a Pedro, porque cuando leemos esta porción juzgamos a Pedro y decimos, no manches, ¿cómo es posible que Pedro estuvo 3 años con Jesucristo y lo terminara negando? ¡Qué cobarde! Y probablemente decimos, yo no hubiera hecho eso. Sin embargo, muchos de nosotros confiamos en nuestra fortaleza, confiamos en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia y pensamos que gracias a eso nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado. Porque gracias a nuestra inteligencia, a nuestros contactos, a nuestra sagacidad, a la herencia, es que tenemos lo que tenemos, sin darnos cuenta que Dios es el proveedor, que Dios es quien está detrás de todo, que Dios está en control, que Dios provee. Y en el ámbito espiritual pensamos que es nuestra disciplina, nuestra voluntad, nuestro carácter, y no caemos como esos hermanos porque ellos no leen su Biblia como nosotros, porque ellos no son tan fuertes como nosotros, porque ellos no obedecen como nosotros. Y nos apartamos completamente del pecado, confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras disciplinas, en nuestro carácter. Y es precisamente esa confianza en nosotros mismos lo que nos aleja del pecado, lo que nos aleja de Dios. Y ahora nosotros somos soberanos en nuestra propia teología y en nuestro propio reino. Con más disciplinas, con más esfuerzo, con más voluntad, confiando en mis capacidades. Pedro le dijo a Jesucristo, estoy dispuesto a ir contigo. Y precisamente esto fue lo que causó esa inestabilidad y ese terremoto en la vida de Pedro. Aparentemente todo está colapsando, Jesucristo es traicionado, los discípulos son torpes y no entienden, el discípulo, un referente, Pedro, lo va a negar. Todo alrededor se está desmoronando. Jesucristo aparentemente está en medio de un terremoto. Y llegamos a la torpeza de los 12, versículo 35. Luego Jesús le dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Nosotros recordamos que durante los evangelios Jesús había enviado a los discípulos a predicar. Les había dicho que no tienen que llevar nada, porque iban a ser sustentados, iban a encontrar comida, iban a encontrar ropa, iban a encontrar hospedaje. Y los discípulos fueron sustentados. No les faltó absolutamente nada. El Espíritu estuvo con ellos, ¿se acuerdan? Lo vemos en Hechos principalmente. No les faltó absolutamente nada. Dios estuvo en control. Sin embargo, las cosas han cambiado. Versículo 36. Bueno, pues entonces les digo, si antes fue así, ahora en cambio, el que tenga monedero, que lleve uno, el que tenga una bolsa, que lleve una, y el que no tenga espada, que venda su mando y compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. ¿Qué estaba escrito? Que él iba a ser entregado, que iba a ser perseguido, que iba a ser crucificado.
Y así como él era perseguido, sus discípulos iban a ser perseguidos. Ha cambiado todo. Si antes no iban a necesitar nada, ahora iban a necesitar estar listos, preparados, porque su maestro, su Señor, iba a ser perseguido, iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Jesucristo no los está llamando a una guerra, Jesucristo los está llamando a una resistencia. Y nosotros lo entendemos claramente. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo está en Getsemaní y llegan los romanos porque lo van a capturar? Y lo que hace primero Pedro es sacar una espada y le corta una oreja a uno de los guardias. Y Jesucristo le dice a Pedro, guarda esa espada, porque a quien espada mata, espada muere. No hagas eso. No los he llamado a guerra, los he llamado a resistencia, a estar listos. Sin embargo, en el versículo 38, escucha por favor a los discípulos. Mira, Señor, después de lo que Jesucristo ha dicho, mira, Señor, aquí hay 2 espadas. ¿Qué vas a hacer con 2 espadas? ¿De qué te sirven 2 espadas? 2 espadas no te sirven para nada. El objetivo no es que se preparen para una guerra. El objetivo es que se preparen porque van a ser perseguidos y tienen que resistir porque las cosas cambiaron y si antes no tenían nada y estaban en tranquilidad, ahora les espera hostilidad. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a pelear una guerra con 2 espadas. ¿Te das cuenta de la torpeza de los discípulos? Completamente ciegos, endurecidos. Todo aparentemente está colapsando porque unos buscan riqueza y lo traicionan, porque unos buscan poder y ser reconocidos, porque unos confían en su fortaleza y porque unos están dispuestos a sacar sus espadas y a no someterse a la voluntad y a la profecía que ellos entendían y que Jesucristo les había dicho con claridad. Voy a ser entregado, mi sangre será derramada. Y ellos quieren evitar eso con 2 espadas y Jesucristo les dice, basta. Aparentemente todo está colapsando, nada tiene sentido. En la gente que ha confiado en Jesús nos damos cuenta que no era la adecuada probablemente. Torpes, endurecidos, traicioneros, cobardes. Y de nuevo, mucho de esa torpeza la tenemos nosotros. Porque ellos querían tener el control, porque ellos querían ir en contra de lo que Dios había profetizado, porque ellos querían ir en contra de la voluntad de Dios utilizando estas 2 espadas, porque ellos querían actuar por sus propias cuentas, ignorando por completo lo que Dios había dicho. Y muchos de nosotros queremos el control y nos cuesta mucho confiar en la soberanía y en los planes de Dios porque no nos gustan. Porque aunque Dios lo había profetizado y les había dicho que su maestro sería entregado, muchos de nosotros queremos tener el control y nos es tan difícil confiar en la soberanía y en los planes de Dios. Y queremos el control y queremos solucionar las cosas por nuestras propias cuentas. Y muchas veces, cuando enfrentamos la enfermedad, cuando enfrentamos algún tipo de aflicción, lo primero que hacemos, antes de orar, antes de pedir que Dios nos ilumine, que nos demuestre su voluntad y que nos fortalezca y que traiga sanidad a las personas, lo primero que hacemos es ir corriendo a un médico. Y no es que esté mal, lo hemos dicho muchas veces. Sin embargo, muchos de nosotros confiamos más en la capacidad, en la prontitud del doctor antes que en un Dios soberano que controla absolutamente todo. Porque muchos de nosotros queremos el control cuando nos encontramos en situaciones económicas difíciles. Y en vez de orar a Dios que nos ilumine, que provea, que resuelva las situaciones, lo que hacemos es ir y pedir dinero y cavar un foso más grande, con más intereses, tratando de solucionar la situación en la que estoy.
Y ya después oro para que Dios bendiga mis decisiones. Y muchos de nosotros queremos el control utilizando las espadas de una manera torpe, ingenua. Cuando nos sentimos solos, en vez de orar y a pedirle a Dios que por favor su presencia nos satisfaga y que podamos encontrar plenitud en su presencia y en su palabra, lo que hacemos es ir corriendo, enfrascarnos en relaciones sentimentales y amorosas, buscando que esa persona pueda satisfacer la soledad y el vacío que hay en mi vida. Y ya después le pido a Dios que bendiga esa relación. Pero no le oramos a Dios y le pedimos, Dios, por favor, que tu palabra me ilumine, que tu presencia sea suficiente en mi vida. Porque lo que necesito es que tu presencia inunde mi corazón, que quite esa sed, esa necesidad. Sin embargo, muchos de nosotros tratamos de buscar, de llenar esos vacíos en una relación, y cuando la relación no sale bien, ese vacío, ese hueco, esa soledad es inclusive más grande, más desesperante. Muchos de nosotros, tratando de tener el control y utilizar las espadas de manera sabia en nuestro trabajo, en nuestro negocio, cuando las cosas probablemente no van bien, lo que hacemos es pensar en estrategias de marketing, hacer planes, hacer proyecciones, hacer inversiones. Y después oramos para que Dios bendiga esos préstamos, esas inversiones, esos planes de marketing. Si tan solo confiáramos que Dios tiene el control de absolutamente todo, que Dios es soberano, que a Dios le agrada que nos rindamos a Él, que lo reconozcamos como soberano, como proveedor. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, resistan, confíen, no utilicen sus espadas, no tiene sentido, con sus espadas no van a hacer absolutamente nada. Se van a reír de ustedes, no sean ridículos. Confíen, bajen esas espadas, confíen en la voluntad del Padre que es perfecta. Sé que probablemente no tiene sentido en este momento. No tiene sentido que su maestro sea entregado. No tiene sentido que yo derrame la sangre. Sé que ustedes no lo quieren. Confíen. Resistan. Porque después lo van a ver con claridad. Van a poder entender el significado de la sangre derramada y de su maestro siendo entregado. Confíe, resiste. Porque después vas a ver lo que trajo esta prueba, lo que trajo esta enfermedad, lo que trajo esta soledad, lo que trajo esta crisis. Porque Dios a través de esos momentos nos está purificando, nos está acrisolando. Y muchas veces lo que necesitamos, no muchas veces, todas las veces, lo que necesitamos es orar y confiar en Dios. Y dejar de hacer ridiculeces con dos espadas tratando de resolver nuestras vidas. Como aparentemente hemos visto cómo aparentemente todo se derrumba alrededor de nuestro Señor Jesucristo, la traición, la disputa, la negación, la torpeza. Y ahora llegamos a nuestro quinto punto. Llegamos a la mesa. Un lugar donde todo está en control y todo está en control. Donde aparentemente todo se está derrumbando, todos lo están traicionando, donde se ve un caos, donde nada tiene sentido y llegamos a la mesa, un lugar firme. Un lugar donde Cristo nos va a demostrar que Él siempre ha estado en control, sentado en su trono. Que nada lo ha sorprendido, nada se ha salido de sus planes. Versículo 7, cuando llegue el día de la fiesta de los panes sin levadura, recordamos el contexto, en que debía de sacrificarse el cordero de la Pascua. En ese día, versículo 15, Jesús les dice a sus discípulos, amigos, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua
En otras palabras, escucha esto, he tenido muchos deseos de que el Cordero de la Pascua sea crucificado. He tenido muchos deseos de que el Cordero de la Pascua derrame su sangre. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga en su pleno cumplimiento el reino de Dios. Jesucristo les está diciendo, amigos, el momento ha llegado. Porque nada ha colapsado, porque nada se ha caído, porque nadie me ha traicionado y porque nada se ha salido de control. Porque si yo hubiera querido, lo hubiera evitado, no lo hubiera permitido, sino que todo esto tiene un significado y hemos llegado al momento donde lo he buscado desde hace tanto tiempo. Porque he deseado que el Cordero derrame su sangre. Porque he buscado que la sangre purifique y traiga redención al pueblo. Porque Cristo siempre ha estado en control en medio de este desastre. Porque cuando todo tiembla, Dios gobierna y Jesús ha gobernado todo este momento de caos. A.W. Pink dice, nada ocurre excepto lo que Dios ha ordenado. Nada ocurre excepto lo que Dios ha ordenado y nada ocurre que no sea para el bien de su pueblo. Nada ocurre excepto lo que Dios ha ordenado y nada ocurre que no sea para el bien de su pueblo. Porque todo esto tenía un objetivo y todo esto era para el bien de su pueblo. Sproul nos dice, si hay una sola molécula en el universo que esté fuera del control de Dios, entonces Él no es Dios. Jesucristo ha estado en control desde un principio, porque nada lo ha sorprendido, porque Él sabía lo que iba a pasar, porque Él siempre ha estado en completo control. Y cuando llegó la hora, versículo 14, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Y luego tomó la copa y dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se los dio a ellos y les dijo, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Jesucristo está estableciendo un nuevo pacto, una profecía que nosotros encontramos en Jeremías 31. Un nuevo pacto que no consistía en el cumplimiento de la ley. Un nuevo pacto que consistía en el perdón definitivo, donde Dios perdonará los pecados de su pueblo y no se acordará de ellos jamás. Un nuevo pacto que consistía en un corazón transformado, donde las leyes ya no estarían en la piedra, sino estarían en el corazón de su pueblo. Un corazón transformado, un corazón de carne. Un nuevo pacto que consistía en una relación íntima, donde Él sería su Dios y nosotros seremos su pueblo. Ese nuevo pacto es instituido cuando su sangre sea derramada. Jesucristo está estableciendo este nuevo pacto y todo tiene sentido. Porque tu crucifixión tenía que pasar, porque Pedro lo tenía que negar, porque Judas lo tenía que entregar. Y ahora Jesucristo está estableciendo este nuevo pacto en el cual su sangre será derramada para poder transformar sus corazones, para poder perdonar sus pecados y para tener una relación genuina con su pueblo. Y todo esto estaba en el plan de Dios. ¿Te das cuenta? Ese caos aparente tiene sentido. Ese caos en tu vida tiene sentido. Muchas veces no encontramos el sentido de las cosas, de nuestra aflicción, de nuestras crisis. Y Dios nos demuestra cómo Dios transforma, Dios utiliza la aflicción para su bien. El sacrificio de Cristo, el sacrificio de ese cordero iba a traer redención a su pueblo. Cuando todo tiembla
Dios gobierna y Dios ha estado gobernando desde un principio. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando las cosas a nuestro alrededor están temblando? ¿Qué hacemos en nuestras vidas cuando todo parece un caos, cuando todo no tiene sentido, cuando todo se derrumba, cuando toda nuestra vida parece como un mazapán y se empieza a desmoronar? ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de ese terremoto? Cuando nos sentimos solos, cuando hemos sido traicionados, simplemente estamos enfrentando un periodo de soledad y de aflicción. Tratamos de resolver nuestra soledad por nuestras propias cuentas. Tratamos de llenar esos vacíos que solo nos da Dios, que solo los llena Dios. ¿Qué hacemos cuando no resultan nuestros planes y al momento de tomar otra decisión sale peor? Ya no sabemos, estamos paralizados porque si tomamos otra decisión seguro nos va a ir peor. Porque todo se derrumba, porque nada tiene sentido. Cuando nos empezamos a recuperar de una enfermedad y de repente llega otra y si no es a mí, es un familiar y todo parece derrumbarse en nuestro alrededor, en nuestro trabajo. Nada tiene sentido. Muchos de nosotros estaremos dispuestos a correr y aferrarnos por estas monedas, traicionando a nuestro Dios. Muchos de nosotros confiaremos en nuestras fuerzas como lo hizo Pedro. Muchos de nosotros levantaremos nuestras espadas como los discípulos torpes. Y mi oración, hermano, es que confiemos en que Dios tiene todo bajo control. Que confiemos plenamente en que Él es el soberano. Que no hay nada que salga de su control, que Dios nos tiene bajo su sustento, bajo su provisión, bajo sus manos, y no hay nada que le pase a un hijo suyo que no tenga el objetivo de acercarlo a Él, de purificarlo. ¿Qué harás? ¿Qué harás el día de mañana cuando te encuentres en una crisis, en un terremoto, cuando todo a tu alrededor empiece a colapsar? En estos momentos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás reaccionando? ¿A qué te estás aferrando? Agustín de Hipona nos dice, nada sucede si Dios no lo quiere. Nada sucede si Dios no lo quiere. Y sin embargo, todo lo que Él quiere, por más que nos parezca malo, en realidad es bueno porque procede de su justa voluntad. Nada sucede si Dios no lo quiere. Y sin embargo, todo lo que Él quiere, por más que nos parezca malo, en realidad es bueno porque Dios es perfecto. Esa necesidad, esa soledad, esa aflicción, ese problema en tu vida que estás enfrentando hoy mismo, es la voluntad muchas veces de Dios, es consecuencia de nuestras malas decisiones y Dios las permite para poder limpiarnos, acrisolarnos, acercarnos a Él. Lo que sí sabemos con certeza es que Dios tiene todo bajo control. Y nosotros en la cena del Señor recordamos precisamente este nuevo pacto, recordamos el sacrificio que hizo Dios derramando su sangre para limpiarnos. Y el día de mañana, hermano, que te encuentres en una crisis, en un terremoto en tu vida, puedas confiar que el único refugio seguro lo tenemos en Dios y en su voluntad.